Imagina esta escena. Estás sentado en un café, rodeado de gente. Todos están absortos en sus pantallas. Likes, historias, mensajes. Estamos más conectados que nunca. Pero, ¿realmente estamos conectados? ¿O la soledad se apodera cada día un poco más del ser humano? Hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a traer a uno de los filósofos más grandes de la historia, Aristóteles, a nuestra era digital. ¿Qué pensaría él sobre la soledad en la era de las redes sociales? ¿Cómo reaccionaría ante esta paradoja de estar conectados, pero sentirnos más aislados que nunca? Aristóteles, el hombre que definió al ser humano como un animal social, tiene mucho que decirnos sobre cómo nos relacionamos hoy. Y te aseguro que sus ideas, escritas hace más de 2300 años, pueden iluminar nuestro mundo moderno de una manera que quizás no esperas. ¿Listo para descubrirlo? Vamos allá. Aristóteles creía que el ser humano es, por naturaleza, un animal social. Es decir, necesitamos de los demás para vivir plenamente. Para él, la amistad y la comunidad no eran solo un lujo, sino una necesidad esencial para alcanzar la eudaimonia, esa felicidad profunda y duradera que todos buscamos. Pero aquí está la pregunta: ¿qué pasaría si Aristóteles viera nuestro mundo actual? Un mundo donde tenemos miles de amigos en redes sociales, pero donde muchos se sienten más solos que nunca. Para empezar, Aristóteles distinguía entre dos tipos de soledad: la soledad física, estar solo; soledad espiritual, sentirse desconectado. Y creo que, si viera nuestras redes sociales, diría que estamos llenos de conexiones superficiales, pero vacíos de relaciones auténticas. ¿Por qué? Porque para Aristóteles, la verdadera amistad no se basa en la cantidad, sino en la calidad. En su obra Ética a Nicómaco, habla de tres tipos de amistad. La amistad por utilidad, cuando nos relacionamos por interés; la amistad por placer, cuando nos relacionamos por diversión; la amistad por virtud, cuando nos relacionamos porque admiramos la bondad del otro. Y adivina qué, las redes sociales están llenas de las dos primeras, pero muy pocas veces fomentan la tercera. Ahora bien, ¿qué diría Aristóteles sobre esa sensación de soledad que muchos experimentamos, incluso cuando estamos conectados? Probablemente nos recordaría que la verdadera conexión no se mide por la cantidad de mensajes que enviamos, sino por la profundidad de nuestras conversaciones. Y aquí viene algo interesante. Aristóteles también valoraba la introspección. Creía que, para ser buenos con los demás, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Y no es irónico que, en la era de las redes sociales, donde todo se comparte, muchos de nosotros nos sintamos tan desconectados de nuestra propia esencia. Aristóteles nos diría que tal vez necesitamos equilibrar nuestra vida digital con momentos de soledad reflexiva, porque al final la soledad no es mal en sí misma. Lo que importa es cómo la vivimos. ¿La usamos para huir de nosotros mismos o para encontrarnos? Entonces, ¿qué diría Aristóteles sobre la soledad en la era de las redes sociales? Creo que nos haría una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos usando estas herramientas para construir conexiones auténticas o solo para distraernos de nuestra propia soledad? Y tal vez su mayor enseñanza para nosotros sería esta: no temas estar solo, pero no te conformes con sentirte solo. Usa la soledad para conocerte mejor, para cultivar amistades verdaderas y para vivir de acuerdo con tu naturaleza social. Así que te dejo con esta reflexión. La próxima vez que te sientas tentado a desplazarte sin pensar por tu feed, pregúntate: ¿estoy conectando de verdad
¿O solo estoy llenando un vacío? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que las redes sociales nos acercan o nos alejan de los demás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó este viaje filosófico, no olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima en el horizonte del ser.